En Radio Inter, El Barómetro, con Albert Castillón. ¿Cómo están, señoras, señores? 5:02, hora menos en Canarias. Aquí estamos, supervivientes de la pandemia. Ustedes y nosotros, después de cerca de 55.000 fallecidos. Datos reales, no los 30.000 oficiales que se siguen anunciando. ¿Cuál es la situación? Pues complicada. No está mejor que ayer. Hoy hablaremos mucho de qué va a ocurrir en los próximos 15 días. Les avanzo que este programa a las 5:30 va a tener por aquí, como cada miércoles, a Jorge Serrano, coordinador de covidmodel.es. La última conversación con Jorge la han seguido en redes sociales y la han repetido una y otra vez 200.000 personas. Está en Facebook, en la página de covidmodel.es. Y hablamos de 10-15 minutos en los que hizo él un repaso a cómo va a funcionar la pandemia, cuál será su evolución en las próximas 2 semanas. Hoy volveremos a lo mismo por comunidades autónomas, por regiones. Hoy vamos a saber mucho más de cómo evoluciona. Saben que COVID Model es un modelo matemático que tiene en cuenta las principales fuentes de datos y las cruza para obtener una predicción real de cómo evoluciona la enfermedad. covidmodel.es, ahí está la página web, y Jorge aquí a las 5:30 para dar puntual información de cómo nos va a ir. Hay varias preguntas que hay que hacerle hoy al amigo de COVID Model, y alguna de ellas es qué va a pasar en Madrid, ¿verdad? La preocupación, ya les digo, apunta a Aragón, País Vasco, La Rioja, Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha y Extremadura. Son las zonas de principal vigilancia. La situación es francamente preocupante hoy. De ayer a hoy hay casi 1.000 nuevos casos. De ayer a hoy hay 912 casos en 24 horas. Se han producido 30 brotes nuevos y en la última semana nos acercamos a los 20.000 casos de contagio. Si nos quedamos en la Comunidad de Madrid y fuera de barbaridades, de manipulaciones, de victimismos, si hablamos de casos por cada 100.000 habitantes, que es como hay que dar los datos, porque si no, por número de habitantes, siempre Madrid está a la cabeza, ¿no? Bueno, en toda España la media de casos por cada 100.000 es de 253 contagios en las últimas horas. En Madrid de 651. En Madrid se está triplicando las cifras del resto de España. Lugar donde más aumenta, por ejemplo, distrito de Villaverde, ha aumentado en las últimas 24 horas en un 20% más. En Usera, un 15% más de casos. En Puente de Vallecas, un 15% más de casos. En Puente de Vallecas, por ejemplo, 1.240 contagios, Villaverde 1.157, Usera 1.155. No hay que alarmar, pero sí hay que informar. El alcalde Almeida lo ha dejado muy claro. Es el momento de pensar en dar un paso adelante. En ese sentido, yo creo que los datos están ahí. Es decir, yo creo que hay determinadas zonas y todos somos conscientes de que está más complicado el nivel de contagios y, por tanto, ahí son las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid las que tienen que determinar las medidas concretas. Yo creo que por nuestra parte, desde el Ayuntamiento, el mensaje es: se adopte cualquier medida que se adopte, nosotros vamos a prestar toda la colaboración necesaria. Es decir, el número de contagios, es cierto que no es un momento crítico como el que vivimos, pero sí es cierto que en este momento lo que tenemos que hacer es saber que dar pasos atrás, desde luego, no debe ser o no puede pasar en la ciudad de Madrid. Por eso la cuestión de las autoridades sanitarias, que son los que tienen los datos. Yo, como alcalde, no quiero especular en primer lugar y, desde luego, en segundo lugar de término, tampoco quiero estigmatizar determinados barrios que pueden verse señalados como consecuencia de esta situación, sin perjuicio de que se van a adoptar medidas en cualquier barrio. Si se tienen que adoptar, se adoptarán. Ahora. Desgraciadamente, aquí en este programa, los miércoles a esta hora, le avanzamos la evolución de la enfermedad a través de COVID Model y, digo desgraciadamente, los datos iban a peor. Nos decía Jorge Serrano, hablaremos de 100 fallecidos al día. Veremos cómo aumenta en lugares como Cataluña, Madrid y las comunidades cercanas, también Aragón. Todo eso nos lo contó ya
Jorge Serrano hace una semana. Por cierto, la última conversación, Sotillos, que tuvimos con Jorge, se colgó el podcast en Facebook y ha tenido 200.000 reproducciones. Para ser exactos, ahora 192.000, pero va subiendo mientras hablo contigo. Hay un interés espectacular, ¿no? Es que al final te están diciendo lo que va a pasar en 15 días. Dónde vas a ir, qué te puede tocar, claro. Sobre todo la predicción de cómo estamos y lo que puede suponer la tasa de mortalidad, es que te afecta mucho. Hay un montón de empresarios, de comerciantes, de transportistas que están consultando la página web para hacer sus envíos, sus pedidos. El negocio depende de eso, ¿no? Hoy de nuevo vamos a dar información a partir de este momento para que ustedes sean los primeros en saber qué va a ocurrir. Insisto, siempre predicción real, datos matemáticos, teniendo en cuenta las principales fuentes de datos y cruzando todas ellas. Jorge Serrano, coordinador general de covidmodel.es y del Partido por un Mundo Más Justo. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, muchas gracias por atendernos otra vez. Encantado de saludarte. Un gusto estar con vosotros. Bueno, el gusto es nuestro porque el interés cada vez que apareces en este programa por tus predicciones matemáticas de la enfermedad es brutal, como nunca habíamos visto. Estamos hoy con la sensación, más que sensación, de que la Comunidad de Madrid va a hacer lo que ha dicho el viceconsejero de Sanidad, confinamientos selectivos, la semana que viene. Eso responde un poco a lo que tú avanzaste hace ya unos días, ¿no? Sí, lamentablemente, efectivamente, se están cumpliendo las predicciones y en la Comunidad de Madrid, pues ya lo estábamos viendo. Hay que recordar que el COVID Model lo que hace es estudiar los datos de contagiados que estamos obteniendo a través del Ministerio de Sanidad y aplicarle una tasa de mortalidad que estamos observando, y eso nos permite proyectar 20 días hacia el futuro prediciendo las muertes que se van a producir, ¿no? Efectivamente, estamos viendo cómo las tasas de contagio se están manteniendo y, por tanto, el número de contagiados va en aumento, y eso hace, obviamente, que también las muertes también vayan en aumento en el futuro, ¿no? De hecho, ahora covidmodel.es está pronosticando un aumento en el número de muertes para los próximos 12 días para Madrid, pasando de 200 que hemos tenido muertes en los últimos 12 días a más de 220 que se producirían en los próximos 12 días, ¿no? Y ahí, como dices, yo creo que el dato clave que yo creo que todo el mundo está pendiente es qué es lo que está pasando con los hospitales, ¿no? Porque Exacto. la Comunidad de Madrid tuvo una situación muy, muy compleja en la primera ola y todo el mundo se pregunta, bueno, ¿y cómo está, no, el sistema hospitalario hoy? ¿Y cómo está? Esa es la previsión. ¿Y cómo estará en los próximos 15 días? Acabamos de hablar con un médico de atención primaria, médico de familia, que dice que no pueden más, que están al límite, pero al límite de todo. Hay ambulatorios a día de hoy sin ningún médico, con sanitarios, pero que no hay un médico en todo el ambulatorio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la previsión sanitaria? ¿Llegamos a la saturación o no en los próximos 15 días en la Comunidad de Madrid? Pues la cosa está avanzando bastante rápido. Cuando iniciamos nuestro primer programa, el grado de saturación medido como número de camas en los hospitales de Madrid ocupados por personas enfermas de COVID era del 11%. Eso fue justo hace 15 días. Sí, recuerdo. La semana pasada estábamos hablando dando el dato del 16% para la Comunidad de Madrid. Hoy es 21%, es decir, más del 20% de las camas de los hospitales de Madrid está ocupada por personas infectadas del COVID. En esa proyección, y viendo que esto ya depende de la tasa de contagio, si hablamos de una proyección así más larga, depende de la tasa de contagio. Y si la tasa de contagio se mantiene, vamos a ir viendo que dentro de 15 días estaremos en el 25-30% del número de camas ocupadas por el COVID. Fíjate, te voy a dar dos datos que de alguna manera nos ponen en situación respecto de lo que fue la ola anterior, ¿no? En el pico en el número de personas hospitalizadas en Madrid llegó a 14.000 personas hospitalizadas en un mismo momento, ¿vale? Sí. Hoy tenemos 3.100, ¿vale? En UCIs, el número de personas, el pico que tuvimos en abril, las primeras semanas de abril, cuando estábamos, en una situación de colapso, eran de 1.700. Hoy tenemos 360. Casi todos los indicadores nos dicen que hoy la ola es hoy
un 25% de lo que fue la ola en el máximo de la primera semana de abril, ¿no? Esto es interesante porque, interesante y alarmante, porque cuando nosotros estábamos haciendo seguimiento hace solo 15 días, la ola prácticamente no la veíamos. La nueva ola no se veía cuando se ponía en relación con la ola anterior. Hoy se aprecia claramente y está llegando a un nivel del 25%. Hay un dato positivo, que es el dato de los fallecimientos. El dato de los fallecimientos, cuando se compara con los fallecimientos que se estaban produciendo en el pico de abril, Sí. es todavía muchísimo más bajo. Si ahora en hospitalizados y en UCIs estamos en un 25%, es decir, una cuarta parte más pequeña la ola, cuando hablamos de cuando hablamos de fallecidos, estamos en una ola que es 15 veces más pequeña. ¿Y eso a qué se debe? Es decir, ¿por qué cuando hablamos de contagiados la ola es una cuarta parte? Cuando hablamos de hospitalizados la ola es una cuarta parte. De UCIs la ola es una cuarta parte. Y de Sin embargo, fallecidos los no. fallecidos estamos 15 veces más pequeños. Porque la tasa de mortalidad afortunadamente ha disminuido. Ha disminuido, ya lo hablábamos en sesiones anteriores. Y mientras la tasa de mortalidad general, ya sabemos que hay tasas de mortalidad muy distintas en función de los rangos de edad, pero si coges una población, la población de la Comunidad de Madrid, con sus distintos porcentajes en función de sus rangos de edad, la tasa de mortalidad llegó a ascender hasta el 3 y pico por ciento, 3,2% en el pico máximo de la hora, y ahora estamos en el 0,75%. Eso significa que para la ola de hoy, que es el 25% de lo que era antes, la mortalidad, como es mucho más baja, hace que la ola de muertes sea 16 veces más pequeña. ¿La causa puede ser la media de edad de los contagiados, que ha bajado mucho? En efecto. Yo creo que hay tres causas. Por un lado está la primera causa y más importante, que es la que hay que vigilar, es que no hay colapso en este momento. No hay colapso, hay saturación, pero no hemos llegado a la situación de colapso que vivimos en abril. Sí. Entonces hay que vigilarlo mucho para que eso no llegue a la situación de colapso. La segunda es que, obviamente, después de ya muchos meses, llevamos 6 meses con el COVID, se está aprendiendo a tratar. Yo no soy médico ni quiero aventurarme en ese campo, pero yo entiendo que se está dando con cuáles son las medidas más eficaces para tratar esta enfermedad en función de la edad y de la sintomatología de cada uno. La tercera es que, en efecto, ahora mismo nosotros estamos muy concienciados con los mayores y decimos, mamá, quédate en casa, intenta ser lo más prudente posible, y lo que en marzo y abril nos pilló desprevenidos y mucha gente mayores de 75 años quedaron contagiados, son personas muy vulnerables a esta enfermedad. En este momento ellas están siendo mucho más cautas y la población de contagiados es muchísimo más joven que lo que fue en la primera ola. Son los datos, datos, las 3 causas del descenso de la mortalidad. Importantes datos que están en covidmodel.es, que pueden seguir minuto a minuto en la página web. Es Jorge Serrano quien nos habla, coordinador general de esa página y del Partido por un Mundo Más Justo. Se habla, hoy por ejemplo, hablaban de 30 brotes nuevos. A ver, focos de origen del virus y que se ha extendido a otras comunidades. Vosotros decís que de verano aquí hemos tenido principalmente 2, ¿no? Uno situado en Aragón, otro situado en la Comunidad de Madrid. Confírmeme, por favor. Pues así es. Efectivamente, en finales de julio ya se detectó una gran preocupación en la Comunidad de Aragón porque estaban aumentando los casos de manera muy rápida y de forma exponencial. Ahí esto es como un incendio que hasta que lo consigues apagar, y pues eso sube muy rápido, ¿no? En Aragón se gestionó bastante bien, se consiguió parar, se hicieron fíjese, ahí se hicieron confinamientos selectivos. Miranda de Ebro se confinó y se dijo, aquí no puede salir nadie, ni puede entrar nadie, y se hizo así con bisturí en determinados municipios que estaban más afectados, y se consiguió controlar la situación. De lo contrario, estaríamos hablando de un número de fallecimientos en Aragón muy importante. Pero no se consiguió evitar que el foco se transmitieran a las comunidades autónomas vecinas. De hecho, hoy La Rioja y Euskadi, el País Vasco, son una de las comunidades autónomas más afectadas. De hecho, esas 3 lideran el número de fallecimientos por cada millón de habitantes, es decir, en términos relativos a la población. El segundo foco es la Comunidad de Madrid, Madrid siempre ha sido muy vulnerable
porque municipios tan importantes, con tantísimo contacto, pues son los focos para un virus de esta característica, ¿no? Es muchísimo más difícil un confinamiento selectivo como el que se está anunciando, pues ojalá que se dé con la clave y ojalá que se dé en el momento adecuado, porque es mucho más fácil confinar Miranda de Ebro que confinar Alcobendas. Sin duda. Muchísimo más fácil. Entonces, en Madrid el reto es gigantesco y, independientemente de las medidas políticas que se tomen, es importantísima la conciencia social, importantísima la conciencia y la cultura de mantener esas mascarillas, esos 2 metros de distancia, lavarnos las manos, etcétera. Entonces, lamentablemente en Madrid también se pasó a otras comunidades autónomas próximas, fundamentalmente Castilla-La Mancha y ahora Extremadura, que se levanta con mucha fuerza, teníamos números muy bajos, pero que la proyección que lleva en cuanto al número de contagiados es muy, muy alta, ¿no? Por lo tanto, cuidado Comunidad de Madrid, cuidado Extremadura, La Rioja y País Vasco y Cataluña también. Y Cataluña también. Cataluña lleva bastantes semanas muy estable, es decir, ni sube ni baja, pero bueno, está la verdad que en unos niveles altos si lo comparamos con otras comunidades. Pero la tendencia no es tan dinámica de proyección hacia arriba, ¿no? Con lo cual ahí la tienen más o menos controlado, pero volando un poco alto, ¿no? Aquí lo ideal sería estable, bajo, ¿no? Claro. Cataluña está estable, pero quizá demasiado alto. La previsión de COVID Model es a 15 días, Jorge. No hay comunidad que apunte a un descenso tan significativo que seas prácticamente cero el número de fallecidos en ella. No, lamentablemente no tenemos ese caso. La verdad es que la mayor parte de las comunidades autónomas va para arriba y quizá los datos mejores, porque aquí hay que tener en cuenta lo que decíamos, ¿no? Que son 2 datos. Uno es cuánto de alto estás, o cuanto más alto peor, obviamente, porque estamos hablando del número de fallecimientos por cada millón de habitantes, y luego cuánto vas, para arriba o vas para abajo, ¿no? Lo ideal es estar bajo y ir para abajo. Ahí en ese caso, Asturias es de largo la comunidad autónoma con menor número de fallecimientos por cada millón de habitantes. Estaríamos hablando que en los próximos 12 días esta COVID Model está pronosticando 4 fallecimientos para los próximos 12 días para toda la comunidad autónoma por cada millón de habitantes. Y luego tendríamos la Comunidad Valenciana con un orden similar. La diferencia está que Asturias sube y Comunidad Valenciana baja. Esas serían las 2 comunidades autónomas que en este momento están en mejor situación de todo el país. Sotillos. Sí, cogiendo esa curva y para saber cómo o qué decirles, digamos, a los representantes políticos y a los gestores, si miramos a 12, 21, 15 días, en general vamos a mejor, nos estabilizamos o estamos yendo a peor. Estamos yendo peor. Mira, hay un dato importantísimo que es lo que nosotros llamamos la propensión de contagio. La propensión de contagio es una de las curvas que tenemos en la 4ª sección del COVID Model.es y que la tenemos analizada para todas las comunidades autónomas y también a nivel nacional. Y nosotros la propensión de contagio la medimos como el número de nuevos contagiados que se producen en relación al número de personas contagiadas que hay, ¿vale? Y fundamentalmente nos fijamos en los asintomáticos, es decir, cuántas personas hay por allí andando que son asintomáticos, es decir, que tienen el virus y no lo saben. Y eso lo calculamos como una proporción del total de contagiados. Bien, pues ese porcentaje de contagio, es decir, número de nuevos contagiados en relación al número total de personas asintomáticas que hay, no puede pasar del 13%. Matemáticamente se demuestra que si la propensión de contagio sube por encima del 13%, todo sube. Es decir, sube el número de hospitalizaciones, sube el número de UCI, sube el número de fallecimientos. Y si la propensión de contagio se baja por debajo del 13%, todo baja. ¿Y de qué depende la propensión de contagio? Depende de decisiones políticas, del tipo de confinamiento, etcétera, pero también de la cultura, de nuestra concienciación. De hecho, en esa curva es interesantísimo cómo al principio, en febrero, esa propensión de contagio era del 30%, como los primeros días de marzo, antes de la decisión de confinamiento, la propensión de contagio ya baja significativamente hasta prácticamente el 13%, que es ese porcentaje de estabilidad que hace que todas las cifras se mantengan, y luego, como ya estábamos... ¿Por qué bajaron? ¿Por qué bajó tanto del 30 al 13? Por nuestra conciencia. Es decir, la conciencia de alarma social
vino mucho antes que la decisión política de confinamiento. Cuando llega por fin la decisión política de confinamiento, nos bajamos al 6% de tasa de contagio. En ese 6% todo baja y baja muy rápido. Pues y es por eso la ola bajó, tanto en términos de hospitalizados como de UCIs, como de fallecimientos. Y así llegamos a junio en niveles mínimos. En julio, la tasa de contagio empieza a aumentar por encima del 13 y hace que todas las cifras vayan subiendo poco a poco. Desde entonces nos hemos mantenido en tasas de contagio del 14, del 15, del 13. Si nosotros consiguiéramos mantener la tasa de contagio por debajo del 13, podríamos hacer esa vida de nueva normalidad con las cifras totalmente bajas. Es decir, imaginaros que ahora consiguiéramos bajar las cifras, porque redujéramos la tasa de contagio por debajo del 13%, que consiguiéramos reducir las cifras, y luego que nos mantuviéramos en la tasa de contagio del 13%. Sería como volar raso, ¿no? Volar raso, pegaditos al terreno, con muy pocas muertes, muy pocos hospitalizados, y volando raso. Entonces, si nosotros consiguiéramos aprender esa nueva normalidad con poco contagio, pues obviamente estaríamos en el mejor de los mundos, ¿no? Entonces, eso depende de la concienciación, pero depende también de decisiones políticas. Si nosotros nos mantenemos en la tasa de contagio actual, la situación es inestable. Las cifras no van a dejar de subir. Obviamente no suben como subieron en la primera ola, que subían exponencialmente con unas tasas de contagio del 30%, pero con tasas de contagio del 14% que estamos viendo, las cifras van a seguir subiendo. Es Jorge Serrano, coordinador general de covidmodel.es y del partido Por un Mundo Más Justo. Sois el foco, el lugar al que nos acercamos para conocer datos reales fuera de política, de opiniones, de politiqueo barato, ya sabes, Jorge. De eso aquí no queremos, sobre todo hablando de enfermos, de fallecidos, de médicos que lo están pasando fatal, de la situación que estamos viviendo. Aquí no opinamos, bueno, eso lo haremos luego en la mesa. Jorge aporta datos y además con la fiabilidad matemática. Te agradezco mucho estas conversaciones y sobre todo que podamos hacer planes de futuro, advertir con tiempo para mejorar. Yo espero que esta charla la oigan de esos 200.000 que repiten la conversación en redes sociales, la oigan también cargos públicos, que aún no entiendo cómo no han cogido a Jorge del pescuezo y lo han puesto en un despacho a trabajar, ¿no? Porque en el fondo estáis haciendo tarea pública, ¿no? Sí, sin duda. De hecho, bueno, pues hoy hablábamos con la directora de comunicación del Ministerio de Sanidad y, bueno, la verdad que están muy interesados en el modelo de COVID Model y vamos a tener una reunión. Bien. Y porque nosotros, en el fondo, lo que queremos es poner esto a disposición, solo del público en general, que como vosotros decíais, esto interesa a todo el mundo, es decir, interesa a los municipios, interesa a las empresas, interesa a las familias, y obviamente interesa a las administraciones públicas. Entonces, por eso lo estamos poniendo a disposición para que en la medida que esto pueda ayudar, pues mucho mejor, ¿no? También intentamos concienciar. Nosotros tenemos una videoconferencia todos los meses. El 1 de octubre tenemos la próxima, que se pueden apuntar en nuestra web de covidmodel.es, y ahí explicamos con muchísimo detalle cuál es la situación en cada una de las comunidades autónomas. Y si me permites, sí, Albert, dos mensajes finales. Mira, yo también había un mensaje, yo creo que es importante, de conciencia de cuál es la situación mundial, ¿no? Yo creo que tenemos que estar siempre muy, muy interesados en cuál es nuestra propia situación en la Comunidad de Madrid o en la comunidad autónoma en la que estemos, en nuestro país, pero también a nivel global, ¿no? Hoy todas las webs están anunciando que estamos a punto de llegar a los 30 millones de casos confirmados en el mundo y 1 millón de muertes en todo el mundo, ¿no? Ahí hay países como México, Brasil, Perú, con un número de muertes significativamente más alto que el de España. México 70.000, Brasil 130.000 fallecimientos reconocidos, es decir, con COVID. Ahí yo creo que se necesita una reflexión, igual que España solicitaba solidaridad internacional a la Unión Europea y pedíamos esos fondos que nos van a ayudar a la gestión. Yo creo que los países que estamos en una situación de mayor nivel de desarrollo tenemos que ser conscientes de nuestra responsabilidad también a la hora de aportar solidaridad con aquellos países que más lo están necesitando en este momento, ¿no? Ese es el primer mensaje que quería daros. Y el segundo, yo creo que de cara a los próximos 15 días me parecen importantísimas 3 cosas. Primero, prudencia, máxima prudencia en todo lo que nosotros podamos hacer, solidaridad a nivel familiar, a nivel vecinal, a nivel autonómico nacional e internacional, y planificación. Es decir, nosotros tenemos que empezar a ser capaces de planificar
qué va a ocurrir en todos los diferentes escenarios a los que nos podemos enfrentar, ¿no? Que no nos pillen desprevenidos tanto a nivel personal como a nivel de gestión política, ¿no? Sí, señor. Y agradeceros infinito la ocasión que nos dais para poder contar, porque nosotros hacemos esto también para poder ayudar, ¿no? Pues es maravilloso poder colaborar y ayudar a tanta gente. No More Pandemics es la herramienta, junto con el Partido por un Mundo Más Justo y la página web donde todo lo que contamos aquí lo pueden ver en tiempo real, covidmodel.es. Con Jorge colgamos este podcast en minutos en redes y la semana que viene seguimos hablando. Jorge Serrano, un abrazo fuerte. Otro grande, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.